Producciones Is New Real les ofrece las noticias más emocionantes. ¿Se ha acabado el divorcio? ¿Pasarán de nuevo por la vicaría el espíritu y la ciencia? ¿Dicen lo mismo la iglesia y el laboratorio? La búsqueda de lo divino y la búsqueda del conocimiento sobre el universo salieron de la mano de los neblinosos tiempos de la antigüedad. En la antigua Sumeria había un dios de la astronomía, un dios de la agricultura, un dios de la irrigación. Y los sacerdotes del templo eran los escribas y los tecnólogos que investigaban esas esferas de conocimiento. En la antigua Grecia, los filósofos, que se preguntaban por qué estamos aquí, desarrollaron teorías del átomo, de los movimientos del cielo y de la ética humana. En Europa, durante la Edad Media, la Iglesia Occidental alcanzó una posición de poder supremo. Era influyente, poseía tierras y era la proveedora de la verdad. La Iglesia se creyó con el derecho de ser la única conocedora de todo. El dogma era la ley. Pero la ciencia había avanzado y cuestionaba el dogma de que la Tierra era el centro del universo. Copérnico, Bruno y Galileo sufrieron la mano dura de la Iglesia. La tragedia. Como la Iglesia no podía seguir reprimiendo la ciencia, se dividió con esta el conocimiento y el esfuerzo humano. Descartes inventó el dualismo. La Iglesia se quedó con lo que no se veía, la ciencia con lo que sí. Había nacido el materialismo. Una tregua precaria. Los científicos ya eran libres y se tomaron la venganza. Lo que no se ve es pura fantasía, engaño. No somos más que maquinitas en un universo que es un mecanismo predecible y regulado por leyes absolutas e inmutables. La Iglesia contraatacó y condenó a los desalmados científicos al infierno. Darwin replicó: no hay creador en ninguna parte. Somos mutaciones aleatorias, simples portadores de la incesante búsqueda del ADN en un universo sin sentido. Y mientras, la ciencia y la religión habían topado con un muro y no avanzaban. Si todo era mecanicista y Dios era el santo creador, ¿cuál era el papel de los humanos? La ciencia siguió investigando en un universo muerto y a partir de ahí se topó con un misterio. En rincones diminutos del espacio y del tiempo, los científicos encontraron una energía inconmensurable y misterios que nublaban el entendimiento. Misterios que sugieren que todos estamos relacionados, que el universo físico es, en esencia, no físico. Y que el tiempo y el espacio no son más que conceptos de esa inmaterialidad. Ahora, científicos renegados se reúnen con líderes religiosos y se celebran congresos en los que se fomenta un entendimiento entre la ciencia y el espíritu. De la misma forma que el siglo XX abrió de par en par las puertas de una visión mecanicista, ¿podrá el siglo XXI derribar el muro de acero que hay entre la iglesia y el laboratorio? Este reportero de Is New Real se despide de todos ustedes. Al principio era el vacío, repleto de infinitas posibilidades, de las que usted es una. Desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre y por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la física Un cuántica? iceberg gigantesco de mecánica La cuántica. física de las posibilidades. La mecánica cuántica permite la mente suprema. El cerebro puede hacer millones de cosas. Una red neuronal. Un torrente de reacciones bioquímicas. La reacción emocional que tenemos. De las moléculas de la emoción. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda. Nosotros controlamos el simulador holográfico. Observemos como observemos el mundo que nos rodea. ¿Cómo se puede seguir viendo el mundo como algo real si el yo que establece que es real es intangible? La madriguera y hasta qué punto uno quiera adentrarse en ella es en realidad hasta dónde y cuánto quiere descubrir una persona de sí misma. Creo que la espiritualidad debe tener una explicación científica y que hasta hace muy poco no había ninguna satisfactoria. Para mí, la única válida es que
Los valores platónicos de la protoconciencia, la bondad, la verdad, existen a un nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo que puede influir en nuestras acciones si estamos abiertos a ellos. Nos conecta exhaustivamente con el resto de seres del universo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es la realidad? Lo que consideraba irreal ahora me parece, en cierto modo, más real que lo que consideraba real, que ahora me parece más irreal. No se puede explicar. Y la gente que se enfrasca en exceso, la gente que dedica demasiado tiempo a explicarlo, puede perderse para siempre, como Alicia por la madriguera del misterio. Creo que cuanto más estudias la física cuántica, más misteriosa y maravillosa se vuelve. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento. Cada era, cada generación tiene unos supuestos inherentes. Que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda, etc. Hay cientos de supuestos ocultos, cosas que damos por sentadas que pueden ser ciertas o no. Desde luego, históricamente, en la inmensa mayoría de casos no son ciertas. Así que es de suponer que si nos guiamos por la historia, muchas cosas sobre el mundo que damos por sentadas son básicamente falsas. Pero estamos atrapados en esos preceptos, a menudo sin saberlo. Eso es un patrón. El materialismo moderno priva a la gente de la necesidad de sentirse responsable. Y muy a menudo la religión hace lo mismo. Pero si uno se toma la mecánica cuántica en serio, no puede rehuir la responsabilidad y obtiene respuestas que no son claras ni reconfortantes. La mecánica cuántica te dice, sí, el mundo es algo muy grande, muy misterioso. El mecanicismo no es la respuesta, pero no pienso decirte cuál es la respuesta, porque ya tienes edad para decidir por tu cuenta. La gente me pregunta por qué la mecánica cuántica es importante. Es algo minúsculo. ¿Qué más da? Hay tres respuestas posibles. Desde un punto de vista práctico no tiene ninguna importancia. Es decir, tienes que seguir yendo a trabajar, tienes que seguir conduciendo, etc. Desde un segundo punto de vista, la mecánica cuántica se infiltra en todas las cosas del mundo, sobre todo en el mundo de la electrónica. Cuando vas al supermercado y pasan los productos por el lector de código de barras, estás ante un efecto de la mecánica cuántica. Pero yo creo que el punto de vista importante es el tercero, que es básicamente una cuestión filosófica. ¿Por qué a los filósofos les apasiona tanto la deconstrucción de los presupuestos del mundo? Al final lo he entendido. Lo he entendido como resultado de estudiar la mecánica cuántica y de compararla con la mecánica clásica. Las dos nos ofrecen dos formas muy distintas de ver el funcionamiento del mundo y lo que somos. Así, desde una perspectiva clásica, somos máquinas, y en una máquina no hay lugar para la experiencia consciente. Da igual que una máquina muera, puedes matarla, puedes tirarla a la basura, no importa. Si el mundo es así, la gente se comportará de esa forma. Pero hay indicios de que hay otra forma de ver el mundo y nos los da la mecánica cuántica. Esos indicios apuntan a que el mundo no es un mecanismo de relojería, sino más bien un organismo. Es un algo orgánico extremadamente interconectado que se extiende en el espacio y el tiempo. En esa clase de entorno, lo que yo pienso y la forma en que me comporto tiene muchísima más trascendencia, y no solo en mí, sino en el resto del mundo, que la que tendría si fuera un mundo clásico. Así pues, desde un punto de vista muy básico, relacionado con la moral y la ética, lo que yo pienso afecta al mundo. En cierto sentido, esa es la clave de por qué es importante que se cambie la visión del mundo. Piénsenlo un rato.